Bien, vamos a resolver del ejercicio número 91 del libro de álgebra de Baldor. En los ejercicios 19 al 24 estamos viendo factorización por agrupación de términos. Entonces vamos a resolver el número 19, que dice que es 4a por m al cubo menos 12a por m por n menos m cuadrado más 3n. Aquí hay que identificar el factor común de cada dos términos porque tenemos 4. Entonces veo que el coeficiente 4 y la letra a y m. Entonces vamos a factorizar y pondría 4am que multiplica a m al cuadrado menos, ¿qué número multiplicado por 4 me da 12? 3 por 4, 12. Tengo AM y aquí me quedaría la letra N. Y veo que tengo M cuadrado menos N. Entonces aquí voy a poner un menos 1 que multiplique a M cuadrado para cambiarle el signo. Y este sería menos 3N. Ya identifiqué los factores comunes, que es M cuadrado menos 3N. Ahora hago la factorización. Esto sería igual a M al cuadrado menos 3n que multiplica a 4am, 4 por a por m menos 1. Y este sería el resultado para nuestro ejercicio 19. Vamos ahora con el 20. Y tenemos 20 a por x menos 5 bx menos 2b por y más 8ay. Aquí lo primero que identificamos es que tenemos 4 términos, entonces vamos a agarrar de a 2 en 2. Veo que aquí puedo usar el 5 y la letra x, entonces vamos a empezar a factorizar. Me quedaría 5x que multiplica, ¿qué número multiplicado por 5 me da 20? El 4a. Esto por esto me da 20x. Acá sería menos b, porque b por 5x me da esto. Entonces aquí ya me quedó factorizado. En la siguiente voy a ubicar el factor común. Entonces veo que puedo usar la constante 2 y la letra y. Entonces vamos a usarlo y quedaría como 2y que multiplica un número que me dé 8, sería 4a, y ya tengo este, menos b por 2y me da este término. Entonces ya tenemos el factor común identificado, que es este, y procedemos a factorizar. Sería 4a menos b que multiplica a 5x menos 2y. Y este sería nuestro resultado para este ejercicio. Vamos con el número 21 y tenemos 3 menos x al cuadrado más 2 por a por b por x cuadrado menos 6a por b. Y bien, empezamos identificando los factores comunes. Yo veo aquí que puedo usar, por ejemplo, el 3 y el menos 6ab. Entonces vamos a factorizar el común. Y sería multiplicar un 3 que multiplica a 1. 3 por 1 me da el 3 que tengo acá, que es este. Ahora para que me dé menos 6 tengo que poner menos 2ab, que es este término, y ya tengo estos dos. Ahora ¿cómo lo factorizo? Veo yo que tengo la letra x cuadrada, pero tengo que ponerlo como negativo. Entonces para yo poderlo poner positivo el 1 tengo que ponerle un signo menos aquí, y tengo un 1
y ya tengo esta parte. Menos x cuadrado por 1 me da esto. Y ahora para que yo tenga más aquí, yo tengo que poner el signo menos 2a por b, porque ya tengo la x cuadrada, que es esta. Entonces así yo ya encontré el factor común de este polinomio y procedo a continuar la factorización. Sería 1 menos 2a por b, que multiplica a 3 menos x cuadrada. Y esta sería nuestra factorización para este ejercicio. Vamos ahora con el 22, que sería a al cubo más a cuadrado más a más 1. Tengo 4 términos, voy a agrupar de 2 en 2 y veo que puedo tomar estos, la cuadrada, que multiplica a más 1, y el otro lo dejo como un 1 que multiplica a más 1. Este estuvo muy sencilla. Entonces el factor común del polinomio es a más 1. Ya identificado, procedo a factorizar. Sería a más 1 que multiplica a cuadrado más 1. Y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 22. Vamos con el 23, que dice 3a cuadrado menos 7b al cuadrado por x más 3ax menos 7ab cuadrado. Tengo 4 términos, tengo que agruparlos de 2 en 2 y tengo que ver por qué letra los puedo agrupar. Yo tengo aquí la letra b, tengo la constante 7. Entonces vamos a ver si podemos factorizar por el 7b y el 3a. Vamos a empezar con este. Yo tengo 3a como una parte que se repite y pongo 3a que multiplica a y yo ya tengo este por este me da 3a cuadrado más x para este. Ahora en el siguiente yo tengo un menos 7, tengo que ver que se vuelvan positivos. Entonces lo que voy a hacer es usar el 7 y usar b cuadrado y lo voy a poner como negativo, menos 7 b cuadrado. Entonces menos por más me da menos, y yo para que me dé yo voy a poner aquí la x más, porque menos por más me da menos, 7b cuadrado pongo la a. Entonces aquí nada más sería cosa de ordenar, pero mi factor común es la x y la a, si se fijan, aunque estén volteados. Entonces lo voy a ordenar un poquito, lo pongo como x más a, y sería 3a multiplicado por 3a menos el 7b cuadrado. Y este sería la factorización, el resultado para el 23. Vamos con el 24 y último, que dice 2 por a por m menos 2 por a por n más 2a menos m más n menos 1. Aquí si se fijan vamos a ver cuántos términos tengo. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a agrupar de 3 en 3. Veo que aquí tengo la 2a como constante, bueno, como parte que se repite, perdón, y pondría 2a que multiplica a m menos n más 1. ¿Sí? Este por este me da estos 3 primeros términos, y luego acá yo lo multiplicaría por un menos 1 que afecta a m menos n más 1. Entonces aquí ya identificamos el factor común de este polinomio, que es m menos n más 1, y hacemos la factorización. M menos n más 1 multiplicado por 2a menos 1. Este sería el resultado para mi ejercicio. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en la caja de comentarios y yo te la contesto a la brevedad posible. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte.
Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.